Bien, pues retomamos después de mucho tiempo el capítulo tercero de las moradas cuartas, la segunda parte de ese capítulo tercero, para lo cual recomiendo que los que no habéis visto los 16 capítulos precedentes que se grabaron hace 5 años en Asturias, en Valdedios, pues los busquéis en el canal de YouTube y para empalmar bien con lo que voy a decir ahora, veáis los 16 capítulos precedentes. No por nada, sino porque todo tiene una continuidad y si no va a costar bastante poder entender todo bien, ¿no? Bien, entonces, digo que retomamos de estas moradas cuartas el capítulo tercero, la segunda parte de este capítulo tercero que podríamos titular ¿Cómo se forja o cómo nace un contemplativo místico? Bien, decíamos últimamente que las primeras formas de oración mística van cambiando la fisonomía del orante. La oración plasma la vida, la oración se ora como se vive, ¿de acuerdo? Y se vive como se ora. Esta es una de las grandes convicciones de Santa Teresa, que nos lo va a repetir a lo largo de su obra, por activa, pasiva y perifrástica. En todas sus obras, lo mismo en el camino que en la vida, que de hecho el libro de la vida es una tesis del valor transformante de la oración, si recordáis. Si no, también podéis buscar en el canal de YouTube los vídeos en los cuales explicamos todo el libro de la vida, ¿vale? Estos son anteriores y los del castillo, los de las moradas, son de hace 5 años, los de la vida son 6 o 7. Y luego también está publicado en la editorial Samaritana un libro de Gusana Mariposa, que es el compendio de todos esos libros, de todos esos vídeos y que explican perfectamente el libro de la vida de Santa Teresa y de una manera muy sencilla. O sea, se han transcrito todo lo que estaba en los vídeos, ¿vale? Entonces, bueno, pues voy a hacer un pequeñito paréntesis. Y es que recordamos que hay que leer a Santa Teresa por el siguiente orden, ¿eh? Así nos lo enseñan los teresianistas y el buen sentido y la experiencia. Empezar siempre por el camino de perfección, ¿vale? Después del camino de perfección, que también tiene vídeos, también hay publicación con todo explicado, que es Juntos Andemos, Señor, ese libro. Después del camino de perfección pasamos al libro de la vida. Vídeos del libro de la vida, libro de Gusana Mariposa con toda la explicación y luego ya llegamos a el castillo interior, las moradas, vale. Este es el orden más acertado para una mejor comprensión y una mejor asimilación de toda la doctrina teresiana, que es una riqueza impresionante, ya lo iremos viendo, ¿vale? Entonces, es que me enrollo como las persianas, lo siento. Pero después de tanto tiempo retomarlo va a ser complicado. Yo espero que ya una vez retomado luego ya no me cueste tanto empezar cada vez como me está costando ahora, ¿no? Y después digo, de todos esos 16 vídeos anteriores llegamos a este punto. Santa Teresa nos lo va a repetir siempre. Ella es maestra de oración para la Iglesia Universal, doctora de la Iglesia además, y lo que nos enseña es que la oración transforma la vida y se ora como se vive y se vive como se ora, ¿vale? Bien, la oración para ella también nos la define, ¿no?, como un trato de amistad con Dios, y este trato de amistad con Dios acerca el orante a la manera de ser del amigo con mayúscula. Conforme yo voy orando más y más y me voy adentrando en la oración, en el camino de la oración, me voy configurando más y más con aquel con quien yo estoy tratando de amistad, con mi amigo, con el amigo con mayúscula. Bien. Y la asiduidad en la oración, especialmente en este punto en que estamos, que es el ingreso y el progreso en la oración contemplativa, aquí finales de las moradas cuartas, inicio de las quintas, ese tránsito que no es totalmente estanco y cuadriculado, sino que hay un tiempo y un estatus en que el alma a veces bascula entre las cuartas y las quintas moradas, ¿no? Porque no queremos que las cuartas pasas a las quintas, cierras la puerta, ya no. Es un progreso espiritual en el que puede haber altibajos, avances, retrocesos, y entre las cuartas y quintas moradas no hay un límite súper definido, ¿no?
que sí lo hay, por ejemplo, luego entre las sextas y las séptimas, ¿no? Y entre las quintas y las sextas, pero entre las cuartas y las quintas en concreto, ahí hay un momento en que no es fácil definir cuál es el estado, porque ya se llega a las quintas y de repente se vuelve un poco a ciertas cosas que corresponden más a las cuartas, pues porque la vida espiritual no es una cuadrícula milimetrada donde estamos metidos, ¿no? Es vida, y la vida es libre, y el espíritu sopla donde quiere y cuando quiere, de la manera que quiere, y luego está nuestra correspondencia, nuestra libertad. Quiero decir que no hay un manual, ni hay dos vidas iguales, ni hay dos itinerarios de oración iguales, ni hay dos castillos interiores iguales, tampoco. Cada uno tiene su castillo interior y dentro del castillo interior mora el rey, ¿no? Entonces hay que ir entrando estancia por estancia hasta llegar a la morada principal donde está el rey y quedarnos ahí aposentados. Pero no todos los castillos tienen exactamente la misma distribución, ni son idénticos. Cada castillo es diferente como cada alma es diferente, para que me entendáis. O lo he dicho al revés, cada alma es diferente y por eso cada castillo interior es diferente. Tiene sus recovecos y tiene su belleza diferente, sus estados diferentes. Bien, a lo que voy es que esto no es un manual en el que 2 y 2 son 4, siempre, no. La vida de oración es vida y la vida siempre es diferente, ¿no? Y la vida se realiza y acontece en cada ser viviente de una manera diferente y en cada alma también de una manera diferente. Bien. Pero lo que sí es cierto es que el progreso en la oración va marcando en el orante una serie de rasgos. De alguna manera va esculpiendo el corazón del orante a la manera del corazón grande del amigo con mayúscula, ¿no? Le va poco a poco configurando con Cristo y va quedando cada vez más claro y es más evidente que estamos creados a imagen y semejanza de Dios y destinados a la comunión con Él. Y también aquí podríamos decir este dicho popular, este refrán popular: dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Pues en la oración también. ¿Con quién andas? Con Jesús. ¿Cuánto andas con Él? ¿De qué manera andas con Él? Pues te diré cómo eres, ¿no? Cómo va siendo tu corazón y cómo va siendo tu alma. Y aquí llegamos a ese punto precioso en que San Pablo nos dice: tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Y bueno, hay otro punto que dice, bueno, pues por los frutos los conoceréis. Jesús nos dice esto, ¿no? En la parábola del árbol y el hombre. Y Teresa, nuestra gran Teresa, calca esa sentencia de Jesús, ¿no? Porque según ella, la verdadera oración se conoce por los efectos que produce, ¿no? Habría que decir, a la verdadera oración por sus efectos la conoceréis, ¿no? En una carta a Gracián, un poco antes de escribir esta página de las moradas, este capítulo 3 de las moradas cuartas, pues en esa carta le dice que la mejor oración, la más acepta y acertada, es la que nos deja mejores dejos. Llamo dejos confirmados con obras y que los deseos que tiene de la honra de Dios se parezcan, se demuestren, en mirar por ella muy de veras y emplear su memoria y entendimiento en cómo le agradar y cómo mostrar más el amor que le tienen. O que esta es la verdadera oración y no los gustos para nuestro gusto nomás. Esta carta preciosa del 23 de octubre de 1533 la podéis buscar en el epistolario teresiano y leerla porque no tiene desperdicio. Carta del 23 de octubre de 1576. Por este motivo, y a partir de las moradas cuartas, la santa va a exponer como una escalada de los sucesivos grados de oración, confrontándolos con los efectos que van cambiando y configurando la nueva fisonomía del orante, la nueva vida del orante. Porque siempre, insisto, la oración transforma la vida. Entonces, hay hitos en la vida de oración que van dando lugar a hitos en la vida concreta y cotidiana y práctica del día a día del orante. Y en realidad, cada nueva morada, o bien cada nuevo escalón en la graduatoria de la oración,
estará determinado por una nueva gracia de Dios que dará lugar a una nueva forma de oración o de relación con Él. Y de ambas cosas, de la gracia y de esta nueva forma de oración o de relación con el Señor, pues se va a derivar pues como un despliegue, una estela de efectos, de consecuencias prácticas en la vida. Es como un dar y recibir que va poco a poco cambiando el aspecto de esa persona. O sea, es como si estuviera sometido, es una comparación un poco así, pero bueno, da luz a un tratamiento de belleza, ¿no? Y el primer día se nota un poco y el segundo un poco, pero a base de seguir y seguir y seguir se va transformando esa persona y se va embelleciendo y dices, qué guapa se ha puesto en poco tiempo, ¿no? Pues sí, efectivamente, se ha puesto guapísima en esta vía de oración que es el tratamiento de belleza del alma. ¿Por qué es un tratamiento de belleza del alma? Porque la va configurando con la belleza con mayúscula, con el bello, el verdaderamente bello, el más bello de los hombres, que es Jesucristo, ¿no? La belleza por antonomasia, la santidad de Dios. Entonces el alma, conforme se va uniendo más y más y más a Dios, más y más y más se va configurando con Él y más se va hermoseando, por decir de alguna manera. Y se nota en todo, en el día a día y en la vida práctica. O sea, las personas, los que están alrededor del orante, van percibiendo ese cambio sustancial de su vida. O sea, no solo el cambio en cosas concretas, porque puede ser que hasta ahora hiciera un trabajo y ahora haga otro, hasta ahora lo hiciera de una manera o lo hiciera de otra, sino que van notando cómo todo su ser se va transformando, ¿no? Bien, al comenzar con las moradas cuartas, la oración contemplativa empieza a acontecer en el alma del orante, ¿no? Es normal que la iniciativa de Dios y la infusión de luz y amor en el orante vayan dejando mejores dejos, dice la Santa Madre. Dejos en el lenguaje teresiano son efectos, consecuencias, lo que decimos. Va dejando dejos, va dejando cosas que se notan, ¿no? Esos son los dejos. Y dejos que no solamente se hacen evidentes en momentos X, en momentos esporádicos, sino que dan lugar a algo que desborda la vida del contemplativo. O sea, no simplemente son dejos que en los momentos de recogimiento, de mayor quietud, de la voluntad, de mayor oración, están ahí y son obvios, no, sino que toda la vida, como os digo, y os lo voy a repetir muchas veces y voy a insistir mucho en ello porque es que es lo sustancial de todo esto, no oramos simplemente por orar por el gustirrinín que encontramos en ello, sino porque la oración nos lleva a la santidad, a la configuración con Jesús. No podemos ser uno con Él si no tratamos con Él, ¿no? Luego eso se va a traducir en la vida cristiana, pero lo interior, lo profundo es un corazón como el de Jesús y eso se consigue a través de la oración. Va a condicionar esta oración, esta manera nueva de oración mística que empieza en este punto, ya empieza el Espíritu Santo a tener iniciativa, pues va condicionando la conducta fraterna, va configurando psicológicamente una persona nueva, o sea, lo que nada ni nadie puede curar, lo que nada ni nadie puede cambiar, porque yo soy así y porque siempre he cojeado este pie y tengo esa tendencia, la gracia de Dios en la oración, en este punto de la oración, sí que actúa y cambia a las personas de raíz. De hecho, llega a suceder la inversión psicológica, lo vamos a ver, ¿no?, más adelante. O sea, lo que parece inamovible porque es parte constitutiva de la naturaleza de la persona, lo que humanamente no se puede cambiar, lo que ningún psicólogo, ningún psiquiatra y ninguna medicación puede cambiar, la gracia de Dios sí lo puede ir cambiando en la oración, ¿vale? Se va haciendo más patente en la persona la dimensión teologal y cristológica y, en definitiva, lo más importante es el primado de Dios en la vida. Dios es lo primero en la vida de esa persona y en su acción, en su manera de actuar. O sea, Dios es la prioridad absoluta de la persona. Todo lo demás pasa a un segundo plano.
Y así, de esta manera, nace el contemplativo místico. Esto que nos parece que es una cosa, todos ahí volando con angelitos, alitas y tal, no. Es algo tan simple, tan evidente, tan poco etéreo, que esa es la palabra, nada etéreo, sino tan concreto, tan real, tan auténtico, como una vida configurada con Jesucristo, una vida de santidad absoluta. El contemplativo místico es el que va adquiriendo rasgos y maneras bien definidos, hondura psicológica, sentido religioso profundísimo y sobre todo un sentido nuevo de Dios, de su amor, del Evangelio, de la bondad, de su ley. Algo mucho más espiritual, menos mecánico. A ver, entendedme lo que voy a decir. No se desprecia la norma, no se desprecia la letra, pero se trasciende. De pronto eso se llena de vida y de vida plena, ¿no? La vida del espíritu. Y entonces esto da lugar a una nueva presencia a la realidad cotidiana. Todo se ve de manera diferente. Las personas, los sucesos. La oración mística, la oración contemplativa le da al sujeto unos ojos nuevos, una mirada nueva, una sensibilidad nuevísima, exquisita, especialísima, la sensibilidad de Dios. También le da, pues lo que os decía de la inversión psicológica, ¿no? Como que todo se da la vuelta, una nueva escala de valores, de prioridades y quizás a veces con apariencia de pasado, ¿no? De trasnochado, a mí un día me dijo una señora así, muy, con intención de ofenderme, no me ofendió nada, me dio igual, ¿no? Pues que soy muy ultra, que soy muy extremosa. Yo me acordaba de la palabra del Señor, ¿no? Ojalá seas frío o caliente, no tibio. Bueno, pues el contemplativo místico nunca se va a quedar en la tibieza ni en la mediocridad. Se va a definir claramente y va a optar claramente por Jesús. Le pueden llamar ultra, le pueden llamar radical, le pueden llamar anticuado también. Da igual, lo que tiene en realidad es alma y entrañas de profeta. Y profeta no es el que predice el futuro, sino el que tiene algo que decir de parte de Dios, ¿no? Y yo creo que esto es muy precioso y muy importante. Signos de este cambio. Pues este cambio tiene una serie de signos. Y nos encontramos con que, siempre que Santa Teresa toca el tema de la entrada de la contemplación mística, y aquí os voy a dar algunos textos para que podáis confrontar, por ejemplo, Vida 14:15, Camino 30:31, conceptos del amor de Dios que son preciosos. A ver si llega un día en que acabemos esto y nos podamos poner a los conceptos y a las relaciones. Conceptos 4 y relación 5. Si veis estos textos y los comparáis con este capítulo 3 de las moradas cuartas, todos hablan de lo mismo. Bien, pues ella aquí empieza apuntando dos componentes que caracterizan esta nueva forma de orar y que son importantísimos. Primero, al orante se le cambia la manera de pensar y también se le cambia, atención, la manera de amar. La santa va a hablar de recogimiento de la mente, de quietud de la voluntad y al orante, por lo menos en su relación con Dios, se le frena ese modo racionalista y discursivo, movedizo, inquieto, que nosotros tenemos de pensarlo todo, de juzgarlo todo, de medirlo todo y sobre todo de ir por ahí repartiendo absoluciones y condenas, diciendo está bien, está mal, ¿no? Y se le llama, al orante se le llama, a partir de este momento, se le llama, se le convoca, se tira de él, el Espíritu Santo tira de él para actuar de otra manera. El Espíritu Santo va instruyendo al orante en lo secreto del alma y le enseña a parar la mirada de la mente ante el misterio para pensarlo menos y contemplarlo más. Esto sobre todo se nota mucho en el tema, por ejemplo, del sufrimiento. Ante el sufrimiento, la persona que ha llegado a este punto
se come menos el tarro, se machaca menos, deja de lado las preguntas y los porqués y abraza con paz el sufrimiento, lo abraza, lo contempla y lo recibe con paz y confianza como un regalo misterioso, pero regalo, don. No como una maldición, no como un castigo, no porque me está pasando esto, que habré hecho mal, que... No, en este punto se frena eso porque el Espíritu Santo tira del alma y tira del entendimiento para entender, valga la redundancia y pido perdón por ella, todo esto de una manera nueva. Todo lo que antes traía el alma de cabeza, por decirlo de alguna manera, confía, descansa, se abandona, abraza, acoge, contempla el misterio y ama en paz. Esto es un momento precioso, ¿no? Y al mismo tiempo que esto sucede así, se le da al alma la posibilidad de fijar la voluntad en el acto de amar. Se le alimenta el amor, porque todo esto que os estoy diciendo no es que pase y bueno, a mí qué más da que pase, deje de pasar. No, es que esa manera de actuar y de reaccionar ante el sufrimiento, por ejemplo, y de abrazarlo como un misterio ante todo aquello que no comprendo y me supera, no me encabrito, sino que dócilmente me entrego, lo contemplo, me achico ante el misterio, adoro y me fío. Este es el principio, el ingreso necesario para entrar en la oración contemplativa. La oración contemplativa no es la oración de los porqués, sino la oración del aquí estoy. Soy tuya, me fío de ti. Entonces, esa actitud alimenta el amor. La voluntad se fija en ese acto de amar, que es un acto de entrega de la voluntad, sumisa, entregada, donde la voluntad descansa y el amor se hace verdadero, porque el amor radica en la voluntad, ¿no? Y este amor que se le infunde es un amor nuevo, porque la actitud de la voluntad es nueva, pues pasa a ser decisivo y es mucho más decisivo, mucho más importante, mucho más trascendental que el pensar y el entender. Y esto cambia totalmente la psique del contemplativo. O sea, se sitúa en otra dimensión, la de la vida mística, ¿vale? Que no es que todo le dé igual, que no es que ni sienta ni padezca, sino que ante eso que siente y ante eso que padece, se abandona y se entrega absolutamente. Y eso le da una libertad y unas alas para ahondar en el misterio impresionantes. Y al mismo tiempo le abre a Dios las compuertas del alma de una manera brutal, impresionante, para que Dios en esa alma pueda hacer virguerías. Cosa que si estamos ahí así, defendiéndonos como gato panza arriba y con 1000 razones y 24.700 preguntas, el Espíritu Santo no puede. Pero no porque no pueda, porque es omnipotente, sino porque nunca, volvemos a lo siempre, nunca va a querer forzarnos a nada. Pide nuestra cooperación, pide en este caso, nuestra cooperación es apertura, entrega, abandono, rendirnos, ¿no? En el momento que tú haces eso, Dios hace maravillas. Bien. Cuando se llega a ese punto, al contemplativo, al orante, le mueve muchísimo más el amor que la lógica. Se hace loco por Dios, se hace insensato por Dios. Deja de pensar para solo amar y entregarse. Y esto es precioso, ¿no? En este momento podríamos citar a San Agustín, ¿no? Cuando dice amor meus pondus meum, ¿vale? Mi amor es mi peso. El amor pasa a ser su peso. Y el amor es el que me arrastra y me lleva a donde quiera que voy. Por eso todo contemplativo pasa a ser un enamorado, con cierta dosis, pues lo que estoy diciendo, de un amor loco. Le caracteriza esa frase preciosa, ese verso, más que frase, verso precioso de nuestro Santo Padre Juan de la Cruz. Cuán delicadamente me enamoras, ¿no? Y bueno, pues a nosotros, pobres observadores confinados a la otra ladera del vocablo contemplativo,
nos desenfoca la mirada, ¿no? Nosotros que queremos entender todo, controlar todo, ver todo, viene el Espíritu Santo con esa efusión de amor y nos... De repente dices, veo borroso, ¿no? Ves con otra óptica. Que de entrada te resulta borroso, como cuando te pones unas gafas que no dices, esto no, hasta que te adaptas a las gafas te cuesta y parece que ves peor, ¿no? Pues nos desenfoca y nos hace ver de otra manera, porque ya no vamos a ver, ya no vamos a mirar, ahora vamos a contemplar. Y la contemplación es un desenfoque de lo que habitualmente uno ve, ¿no? La gente sensata, lógica y normal, primeras, segundas, terceras moradas, ve. Los contemplativos no ven, están desenfocados con respecto a eso, ven todo de otra manera diferente. Y este desenfoque es algo que se hace íntimamente en el alma, ¿no? El contemplativo lo es ante todo, es contemplativo, contempla por el enamoramiento del corazón. El corazón pasa a un primer plano en la vida contemplativa, lo ve todo a través del corazón, deja de mirar todo a través de la lógica, por decirlo de alguna manera. El cerebro, sí, el mismo vino a la Santa Madre del Cielo y me sacude por decir esto, pero bueno, el cerebro, la razón, el excesivo raciocinio corresponde más a las primeras, segundas, terceras moradas hasta las cuartas. A partir de aquí empieza más la óptica del corazón. La verdadera contemplación se hace con el corazón, no con la mente, ¿vale? Aquí podríamos citar a un amigo mío muy querido, que la Santa Madre no le conoció, pero yo creo que si lo hubiera conocido le hubiera querido un montón. Al Principito, cuando nos dice, no se ve sino con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Estamos en este punto, ¿no? Es el momento de ver con el corazón, la vida contemplativa. Y esto que os acabo de decir son los dos primeros factores del cambio en el contemplativo. Sí, sin duda, lo podemos afirmar sin miedo, ¿no? Primero, los precede y acompaña una vaga percepción de que todo esto es iniciativa de Dios, ¿cierto? Son de Él más que producto de nuestro propio actuar, ¿cierto? Son el punto de partida de esa pasividad psicológica que va a caracterizar el crescendo de la vida del contemplativo. Cada vez vamos avanzando más y más y más. Y esa pasividad se llama pasividad, lo llaman pasividad, pero en realidad es un término inadecuado. Se utiliza esa pasividad precisamente para designar un tipo de actividad. Esto es así de absurdo y de incoherente, pero bueno, esa pasividad designa un tipo de actividad que ya no viene del sujeto, que ya no parte del sujeto, que no la produce por sus ordinarias fuentes de energía. Ahora es una energía recibida que viene de fuera, la que carga las pilas de su dinamismo espiritual, de toda su vida espiritual, de todo su movimiento espiritual. Es otro el que hace amanecer y anochecer en el horizonte de su alma. Ya no depende de mí, sino todo me es dado. O sea, el contemplativo ante todo es el que vive una actitud continua de recibir, recibir, recibir. Porque aquellas palabras de Jesús a la samaritana, si conocieras el don de Dios, en el contemplativo estamos entrando en esa avenida inmensa, iremos cogiendo velocidad, de conocer el don de Dios, ¿no? Entonces, ese don de Dios se va conociendo ante todo recibiendo, recibiendo, acogiéndolo y acogiéndolo. En una serie de pinceladas de mano maestra, la Santa Madre va a trazar el perfil del contemplativo naciente, en una especie de balance de efectos y señales que tienen las almas a quienes Dios nuestro Señor da esta oración. Y las formula así. Se entiende claro un dilatamiento o ensanchamiento del alma a manera de como si el agua que emana de una fuente no tuviese corriente, sino que la misma fuente estuviese labrada de una cosa que mientras más agua manase, más grande se hiciese el edificio. Así parece en esta oración y muchas maravillas que hace Dios en el alma, que la habilita y va disponiendo para que quepa todo en ella. Así, esta suavidad y ensanchamiento interior se ve que en el que le queda para no estar tan atada
como antes en las cosas del servicio de Dios, sino con mucha más anchura. Así, en no apretarse con el temor del infierno, porque aunque le queda mayor de no ofender a Dios, el servil piérdese aquí. Queda con gran confianza que le ha de gozar. El que solía tener para hacer penitencia de perder la salud, ya le parece que todo lo podrá en Dios. Tiene más deseos de hacerla que hasta allí. El temor que solía tener a los trabajos ya va más templado, porque está viva la fe y entiende que si los pasa por Dios, su majestad le dará gracia para que los sufra con paciencia, y aun algunas veces los desea, porque queda también una gran voluntad de hacer algo por Dios. Como va conociendo más su grandeza, la de Dios, tiénese ya por más miserable. Como ha probado los gustos de Dios, ve que es una basura los del mundo. Vase apartando poco a poco de ellos y es más señora de sí para hacerlo. En fin, en todas las virtudes queda mejorada y no dejará de ir creciendo si no torna atrás ya a hacer ofensas de Dios. Este es el número 9 de este capítulo 3 de las moradas cuartas. Número 9. Que lo podemos resumir y subrayar de la siguiente manera. Vamos a verlo desde el plano psicológico, desde el plano ético y desde el plano teologal o cristológico. En el plano psicológico, la santa reanuda y prolonga el simbolismo del castillo. Siempre está ahí. O sea, nos va a ir metiendo otros simbolismos de entre medias, lo vamos a ir viendo. Pero el simbolismo base de todo el libro, o sea, el sustrato, es el castillo y las moradas que tiene el castillo, ¿vale? Entonces, retoma nuevamente el simbolismo del castillo y de la doble fuente, y al contemplativo se le produce una especie de dilatación misteriosa del corazón, del espacio interior. O sea, Dios le va como agrandando. Acordaos que San Ignacio también lo dice en la contemplación para alcanzar amor. Dios va agrandando para poder dar más, ¿no? La Santa Madre habla de claro dilatamiento o ensanchamiento en el alma. Ampliación del interior, o sea, el pilón manantial se hace cada vez más grande. Y esto da una sensación como de profunda libertad, ¿no? Aire y libertad. Cesa por completo el temor servil, se apagan los miedos y el alma es señora de sí misma, porque se entrega a Dios. Y es señora de sí misma para anteponer a todo a Cristo. En el plano ético, pues a la santa le interesa, como siempre, el tema de las virtudes. Es su tema. O sea, a mí dejadme pamplinas, dejadme contar rollos y a ver cómo vamos en las virtudes. En la vida, en las cosas concretas. Entonces a ella, en el plano ético, pues aquí nos habla de cómo las virtudes se afianzan. Especialmente las virtudes teologales. Ella nos habla de gran confianza, más viva fe, gran voluntad de hacer algo por Dios, ¿no? Y un nuevo arraigo en la humildad. O sea, la humildad es una virtud básica, ¿no? Y conforme te vas adentrando en el castillo, ella lo que nos dice es que la humildad cada vez va arraigando más y ahondando más, como cogiendo más fuerza, ¿no? Como siendo cada vez más el cimiento de toda esta aventura. Entonces, hay un nuevo arraigo en la humildad. Como va conociendo más la grandeza de Dios, tiénese por más miserable. Cuanto un alma más ve a Dios y más le conoce, más se ve a sí misma, ¿no? Que te conozca, decía San Agustín, y que me conozca con la luz de Dios, ve más la verdad, quién es Él y quién soy yo. Pero lo ve con profunda paz, porque la humildad verdadera produce paz y alegría de corazón, porque el alma se alegra de que Dios sea tan grande como es y tiene profunda paz y confianza al verse tan pequeñita y tan pobre como es. Nada de agobios ni amarguras, no, ahí no está Dios. Cuando la humildad es profunda, el sentimiento de la propia nada no angustia, sino que infunde confianza y conduce al abandono, a la entrega, ¿no? Y luego, aquí también seguimos en el plano ético, hay una nueva escala de valores, de prioridades, y se da cuenta de cómo todas las cosas del mundo pues se ven como basura, ¿no? Y esto nos lo dice San Pablo.
que todo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo, ¿no? O sea, te das cuenta de cuál es la verdad y lo que te rodea es tan relativo, tan pobre, tan nada. Y bueno, luego en el plano teologal y cristológico es quizás donde más no es que se opere mayor cambio, sino donde más se advierte el cambio, ¿no? Además de tener esa nueva radicación de fe, de confianza y de amor, empieza en el contemplativo una fase nueva de configuración con Cristo, cada vez más estrecha, más íntima, sobre todo en la aceptación de los trabajos y de la cruz. O sea, la reacción, lo que os decía un poco antes, ¿no? Ante el sufrimiento es totalmente diferente cuando se llega a este punto, ¿no? Se ama la cruz, se abraza la cruz y se la ama, a la cruz y al crucificado. Y se hacen realidad aquellas palabras de Pablo, ¿no? No podemos vivir como enemigos de la cruz de Cristo. Y esto es muy tremendo porque hay muchos cristianos, sobre todo los que están al principio de la vida espiritual, que no son conscientes de ello, pero viven como enemigos de la cruz de Cristo. La cruz les descoloca, les descuadra, les hace tambalearse. El alma que llega a este punto está ya arraigada en esa paz y contempla la vida y contempla el sufrimiento de una manera totalmente diversa a lo que os he dicho antes, ¿no? Y es capacitada para recibir, dice la Santa Madre. Dios la habilita y va disponiendo para que quepa todo en ella, es decir, todo cuanto Él infunde. Y de cara a la normalización de la vida, podemos leer Camino de Perfección, capítulo 31, número 5. Ya nos había advertido la Santa un síntoma especial, ¿no? En el contemplativo la vida se unifica, cesa esa dicotomía inevitable hasta este momento entre oración y acción. Yo soy contemplativo o soy activo, la oración por un lado, la acción por otra. Eso, que es normal hasta este momento, hasta este punto de las moradas cuartas, cuando ya estamos llegando a las quintas, esa división desaparece. No hay una parte de la persona que atiende a lo trascendente y otra parte que está presente a las tareas, a los trabajos, a lo cotidiano. Y lo que pasa en ello, en este momento, es que ambas cosas se fusionan. O sea, Dios hace un todo en el alma y el contemplativo es contemplativo. Vive todo de una manera diferente. Lo mismo cuando ora que cuando trabaja. La Santa Madre tiene una frase preciosa que es lapidaria ella, ¿no? Marta y María andan juntas. Aquí, en este capítulo tercero de las moradas cuartas, ya al final de las moradas cuartas, ella dice que Marta y María andan juntas. Ya no vale decir yo soy Marta o yo soy María. El alma contemplativa es Marta y es María al mismo tiempo, ¿vale? No es que las dos actividades se hayan hecho compatibles, la contemplación y la acción, no es eso, sino que ambas actividades, ambas vertientes de la vida cristiana se entreveran, se entretejen, se ensamblan y es uno, o sea, no es esto es una cosa, esto es la otra, sino que todo está unido, ¿no? Los ojos y la mirada del contemplativo traspasan todas las dimensiones de la vida, también la acción, la actividad, ¿no? Y el llegar a esta unidad de vida sorprendió muchísimo a Santa Teresa, porque no siempre la tuvo, ¿vale? Al principio, cuando su vida de principiante, tenía esa dicotomía que es normal, ¿no? Y cuando ella llega a este punto de la vida contemplativa, del inicio de la contemplación, ella misma se sorprende de, oiga, si ya no estoy como... No, ella misma queda sorprendida, como muy descolocada cuando entra en la contemplación como tal, hasta el punto de que lo consultó a un gran contemplativo, nos dice ella,
pero al mismo tiempo un gran hombre de acción apostólica y de gran vida política y social, un personaje de su época que fue el duque de Gandía, San Francisco de Borja, ¿no? Era un hombre, un grandísimo contemplativo, al mismo tiempo un gran activo y un estadista y un hombre socialmente muy notable, ¿no? El duque de Gandía. Y él, San Francisco de Borja, le dijo que era muy posible, no solo probable, sino muy posible. No solo no era raro lo que le pasaba, sino que era muy posible que vida activa y contemplativa se fundiesen en una y que a él le acaecía. La cita exacta de este pasaje, que es precioso, a mí me parece que es algo bellísimo, está en el Camino de Perfección, capítulo 31, número 5. Es perfectamente posible. Marta y María andan juntas y a eso tenemos que llegar. A continuación hay que ver una serie de símbolos e imágenes del novicio contemplativo, del novatillo contemplativo, pero lo dejo ya para no alargarnos demasiado para el siguiente vídeo.